Hola, 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 ¿qué tal? Gracias a todos por ser parte del primer Festival de Salud Online gracias a Incafarma. El día de hoy nos reuniremos con tres especialistas para hablar sobre temas relacionados a dolores en músculos y huesos. Y además ustedes podrán resolver todas las dudas que tengan a través de los comentarios para que nuestros especialistas, puedan responderlos. Y recuerden que todos los días al finalizar habrá un sorteo de gift cards valorizados en 100 soles y muchos más premios, así que tienen que estar muy atentos y conectados para no perderse de nada. Y muy bien, hoy estaremos con el doctor Carlos Fernández Nipal, reconocido médico colombiano y conferencista internacional con más de 39 años de experiencia en la industria farmacéutica, experto en cirugía general con especialización en trauma agudo y amplia experiencia en medicina interna, cardiología, endocrinología y ginecología, para hablar sobre el uso correcto de analgésicos y antiinflamatorios. ¿Qué tal, doctor? Lo escuchamos. Bien, Diana, muy buenas noches. Un saludo muy cordial para toda la familia Inca Pharma en Perú. Un placer estar aquí con ustedes y efectivamente hoy vamos a hablar un poco de autocuidado, una herramienta básica y lo vamos a enfocar en primera instancia en el manejo de analgésicos y antiinflamatorios. Entonces, si por favor me das paso a la primera diapositiva. Sí, claro que sí. Ok. Bueno, muy buenas noches a todos nuevamente. Es importantísimo para nosotros conocer un poco de esto. ¿Por qué? Porque el hombre ha venido evolucionando de la enfermedad a la curación y de la curación a la prevención. En la antigüedad la gente se enfermaba y no se sabía por qué. No se conocían muchas causas de esto y obviamente con la investigación y el desarrollo empezamos a encontrar por qué la gente se enfermaba y empezamos a buscar los tratamientos para poder curar esas enfermedades. Hoy en día venimos evolucionando y hemos dado un paso más adelante. Ya en el siglo XXI ya sabemos qué nos enferma y además de saber qué nos enferma, pues obviamente sabemos qué nos cura. Pero no todo es curación, no todo es rehabilitación. Es mucho más importante la prevención. La prevención ayuda a tener sociedades sanas, a disminuir los gastos de los sistemas de salud en los países y ayudan a enfocar ese dinero en prevención y cuidados, desarrollando mucho más las ciudades, los países, las personas y las comunidades. Siguiente, por favor. Para hablar de autocuidado hoy, entonces básicamente vamos a hablar de lo que es el autocuidado a nivel global. La Organización Mundial de la Salud viene trabajando hace más o menos unos 30 años en desarrollar los pilares de la prevención y del autocuidado. Hoy más que nunca encontramos que el autocuidado es una herramienta básica en este momento que estamos en una pandemia absolutamente absurda, donde tenemos unos picos y la gente está falleciendo, demasiada gente y demasiado rápido, es cuando tenemos que acudir y enfatizar en el autocuidado. Entonces la Organización Mundial de la Salud definió el autocuidado como esa capacidad que tienen las personas de autoprotegerse. Uno naturalmente viene diseñado para defenderse de muchas cosas. Nuestro cuerpo nos ayuda de una forma, nuestro cerebro nos ayuda de otra, algunas cosas como el sueño, la alimentación y estas cosas contribuyen. Entonces por eso es muy importante que entendamos que es una capacidad que tenemos los individuos para protegernos nosotros mismos, proteger a nuestra familia, proteger a la sociedad y básicamente a través de qué? De la promoción y la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Siguiendo unos lineamientos básicos vamos a poderle hacer frente a las enfermedades y eventualmente no llegar a las discapacidades para que no se complique la situación del individuo, la familia o la sociedad. Y esto es autoconciencia para tener que evitar
que tengamos que estar acudiendo todo el tiempo a buscar apoyo con proveedores de atención en la salud. Así que, sin más preámbulo, les voy a contar que los pilares básicos son 7 y vamos a ver el primero. Siguiente, por favor. Entonces, como parte del autocuidado hay que tener en mente 2 cosas. El autocuidado individual, que son todas las acciones que nosotros como personas desarrollamos, y el autocuidado colectivo. Cuando nosotros hemos aprendido, tenemos hábitos y hemos interiorizado esas habilidades, las trasladamos a la parte colectiva, que puede ser incluso con nuestra propia familia, no directamente con el núcleo que vive con nosotros, sino a los tíos, los primos, los cuñados, los sobrinos, que si son familia, de todos modos no todos viven juntos o al mismo tiempo en la misma lugar de habitación. Es por eso que el autocuidado colectivo se trabaja desde el interior de la familia y se va llevando hacia afuera. Esos hábitos, esas buenas prácticas son las que nos van a mantener saludables desde el punto de vista físico, social, mental, y con un alto involucramiento de todos los individuos vamos a lograr tener una sociedad más sana, más libre de enfermedad y más feliz. Siguiente, por favor. Dentro de los pilares tenemos siempre, de los 7 pilares que les mencioné, el primero es la enseñanza. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas como yo o como mis colegas que vamos a conversar hoy en la noche con todos ustedes, hacemos un esfuerzo importante por enseñarles a ustedes información básica para que ustedes aprendan a conocer las enfermedades, qué es un signo, qué es un síntoma, cómo se diferencia, cómo saber cuándo estoy enfermo, cuándo no, cuándo pedir ayuda, cuándo no pedir. Ese tipo de cosas hacen que nosotros, al enseñarles y alfabetizarlos a ustedes como pacientes o como consumidores, ustedes van aprendiendo y este conocimiento lo van a compartir con su familia de tal forma que podamos siempre estar pendientes de cómo evolucionamos cada uno de nosotros y de esta forma mantener esa información actualizada. Hoy estamos haciendo un ejercicio de alfabetización, por eso siempre son bienvenidos a este tipo de programas porque estamos enseñándoles, educando. El segundo pilar, por favor, la siguiente, el segundo pilar es también súper clave y es tener conciencia de la condición física, mental y social de cada uno de nosotros. Entonces, es importantísimo que nosotros aprendamos a evaluar nuestra condición corporal. ¿Y eso qué es? Es muy importante. Uno a veces llega el paciente a la consulta y uno le pregunta cuáles han sido sus cifras de presión arterial las últimas veces y el paciente las desconoce. ¿Usted sabe en los exámenes de sangre que le hicieron qué nivel de azúcar tenía? No, doctor, no sé. ¿Cuánto pesa? No me acuerdo de la última vez. Entonces, esos datos son importantísimos. Así como usted sabe dónde trabaja, cómo se llaman sus hijos, el número de su carta de identificación, de su cédula de ciudadanía, la dirección de su casa, su teléfono, su número celular. Estos datos de su salud particular debe también conocerlos adecuadamente, de tal forma que usted pueda darle al médico, ayudarlo a orientar. Entonces, cuánto peso, cuánto mido, cuáles han sido mis cifras de presión arterial, cuáles han sido mis cifras de colesterol, de triglicéridos, de estos exámenes de azúcar. Eso es importante. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros vamos tomando autoconciencia. Cuando ustedes le dan una cifra al médico, por ejemplo, de peso, y ustedes le dicen al médico, doctor, en la última vez que me pesaron yo pesé 80 kilos, ya yo puedo mirar que si usted mide 1,60 m y pesa 80 kilos, ya le puedo decir, don Pedro, don Juan, don Paco, usted está pasado de peso y tenemos que empezar a hacer algo. Tenemos que empezar una dieta, algunos cambios en los hábitos y todo esto para que usted llegue a su peso normal. Por eso es importante conocer estos datos. Entonces, primer pilar, la educación. Segundo pilar, la autoconciencia de la condición física, mental, emocional y social
de cada uno de nosotros. Y si somos responsables de la familia, por ejemplo, tenemos hijos, tenemos padres ancianos, ese tipo de personas necesitan nuestro apoyo porque muchas veces cuando uno ya es anciano no recuerda muchas cosas o cuando uno es niño no tiene ni idea. Entonces, uno como papá o mamá es responsable de saber esos datos claves. ¿Cuándo fue la última vez que vacunaron al niño y de qué? Aquí está el carnet. ¿Cuándo fue la última vez que lo pesaron? ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron exámenes de laboratorio para saber cómo estaba su condición física? Eso es muy importante. Por eso el segundo pilar es clave y vamos a pasar al tercero para que podamos ver cómo vamos complementando. Este tercero, siguiente por favor, es el pilar de la actividad física. Hoy en día está demostrado que quien hace ejercicio en forma moderada 3 veces a la semana durante 50 minutos o todos los días durante media hora, va a tener mejor calidad de vida, mejor calidad en su salud que aquella persona que es sedentaria, que no se mueve, que está quieta. Entonces la recomendación, y más ahora que estamos en pandemia, cuando no podemos movernos, la invitación es a tratar de hacer actividad física en la casa. Hoy en día hay muchos tutoriales en internet, muchas personas que antes eran instructores presenciales, hoy en día desarrollan estas actividades en forma virtual y ustedes se pueden pegar a esto. Ahora, de esta forma, 30 minuticos diarios o 50 minutos 3 veces a la semana es suficiente para lograr mantener la salud. Estimulen a sus hijos, estimulen a las personas a su alrededor para que hagan este tipo de actividades y ya vamos a pasar al cuarto pilar. Entonces, como ven, vamos construyendo desde aprender, cuidarnos, hacer ejercicio, alimentarnos saludablemente es importantísimo. A veces la gente piensa que uno tiene que comer gran cantidad. No, no es necesario. Hay que comer es bien. Y eso implica tener una dieta equilibrada, rica en granos, rica en frutas, rica en verduras, que a veces las personas no les gusta mucho. Una recomendación importante siempre es quitar la sal, el azúcar y todo ese poco de salsas de la mesa del comedor. Con eso a la gente se le va bajando la cantidad de sal y de azúcar en su comida, y si uno no le deja el salero o la azucarera ahí cerca, pues va a tener la posibilidad, va a evitar que la persona de pronto hasta por pereza, yo no, déjela ahí. Es bueno que disminuyan el consumo de grasas, es bueno que se acostumbren a no comer fritos, a no comer comida chatarra, como decimos coloquialmente. Eso es la comida, las hamburguesas, las sodas, las gaseosas, todas estas cosas fritas realmente aportan muchas calorías y pocos alimentos y poca energía a nuestro cuerpo. Y cuando no hacemos actividad física, pues vamos a empezar a aumentar de peso y eso incide negativamente en nuestra salud, y para eso vamos a pasar al quinto pilar. Especialmente la alimentación en niños es súper clave. Cuando los niños tienen una nutrición adecuada, entonces vamos a tener niños en el futuro, adultos sanos. Hoy en día, si nosotros no cuidamos a nuestros niños, estamos alimentando a los futuros enfermos, a las personas que se nos van a empezar a enfermar en 20 o 30 años, y pues eso lo podemos corregir desde ahora. Entonces, aquí tenemos algunas recomendaciones prácticas, como les decía, coma, pero coma en forma moderada, evite los azúcares simples, las grasas en abundancia, eso hay que evitarlo. Consigan cosas integrales, hoy en día se consigue pan integral, arroz integral, pasta integral, los espaguetis, todas estas cosas vienen en integrales que tienen unos carbohidratos que se procesan en forma diferente en nuestro cuerpo y nos ayudan enormemente. Las proteínas de origen animal, prefieran el pescado, el pollo. Perú es un país muy rico en pesca, entonces aprovechenla. Por supuesto, los alimentos ricos en fibra han demostrado disminuir muchos cánceres digestivos. Las frutas y las verduras aportan vitaminas y minerales a nuestro cuerpo para tener nuestro sistema inmune sano. Y por último, pues siempre hidratarnos, tomar mucha agua, siempre evitar todas estas bebidas carbonatadas, azucaradas, todo esto, porque esto no nos aporta mucho. Siguiente, por favor. Veamos entonces un poco más qué sucede cuando nosotros llegamos al quinto pilar. El quinto pilar es el de la mitigación del riesgo.
¿Cómo mitigamos el riesgo? Bueno, limitamos el consumo de alcohol, limitamos el consumo de tabaco, limitamos algunos factores de riesgo, como son, pues obviamente, protegernos al conducir, al caminar por la calle, siendo peatones. Hay otras formas también de mitigar el riesgo a través de la vacunación. La vacunación desde hace más de 100 años ha demostrado ser absolutamente eficaz para proteger a las poblaciones. Si no existieran las vacunas, muy factiblemente tendríamos más problemas que lo que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque las vacunas proporcionan una inmunidad pasiva en nuestro cuerpo y ayudan a desarrollar anticuerpos de tal forma que cuando nuestro organismo se enfrenta con ese germen, con ese virus, va a tener defensas para enfrentarlo. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con lo que está pasando ahora. Las personas que tienen enfermedades de base y les llega el COVID, posiblemente termine matándolas. ¿Por qué? Porque el organismo ya está enfermo, ya está cansado y tiene mayor riesgo. ¿Qué otras medidas son importantes además de la vacunación? Por ejemplo, está demostrado que usar protectores solares disminuye el riesgo de cáncer de piel. A veces la gente dice, no, cáncer de piel es aquí nomás. Pues no, les cuento que los cánceres de piel matan muchas personas en el mundo. Por ejemplo, practicar sexo seguro es súper clave. El no practicar sexo seguro puede llevar a enfermedades muy serias, producto de la transmisión de este tipo de virus o de bacterias a través de las relaciones sexuales. De ahí la importancia y por eso los gobiernos trabajan activamente en explicarle a la gente. Por eso ustedes ven anuncios. No conduzca si ha consumido bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas son para mayores de 18. Beba con moderación, vacúnese, emplee preservativos durante sus relaciones sexuales, protéjase del sol. Este tipo de cosas son actividades de mitigación de los riesgos. Conduzca con cuidado. A veces ustedes van por la carretera y ven los avisos. Disminuya la velocidad a 50, a 40, a 30, zona escolar. Todos esos son acciones de mitigación de riesgo. Hay muchísimas más, pudiéramos quedarnos toda la noche conversando de eso. Vamos hacia el sexto pilar. El sexto pilar no es menos importante que todos los anteriores y la esencia del cuidado, del autocuidado que en este momento están recomendando. Son las cosas básicas que hacemos en nuestra vida y que hacemos desde niños. Entonces, enseñar a los niños a lavarse las manos, a utilizar el jabón, la toalla, el agua, a ducharse todos los días. ¿Quién dijo que porque no salimos a trabajar o no tenemos que ir a la escuela o al colegio no nos vamos a bañar? No, la vida tiene que seguir tal cual. El cepillado de dientes, miren, está demostrado científicamente que cuando una persona desarrolla una actividad a la misma hora todos los días, durante días, esa persona genera lo que se conoce como un hábito saludable. Esos hábitos saludables son muy importantes y obviamente, ¿cómo educo yo a mis hijos para que se cepillen los dientes después de desayunar, almorzar y comer o de comer caramelos, dulces, confites en la calle? Pues muy sencillo, cuando es bebé, déle un cepillo para que juegue, supervíselo, contrólelo para que no se vaya a herir con el cepillo de dientes, pero déle un cepillo para que juegue, déle un platoncito para que él juegue con agüita y verá que él se va acostumbrando a que eso es bueno. Hay que mantener especialmente en los niños y en los ancianos su nariz y sus oídos completamente limpios. Una nariz obstruida puede generar muchos problemas, desde problemas sencillos como respirar mientras está durmiendo. Si los niños tienen su naricita tapada y están congestionados y no pueden respirar por la nariz, ellos abren su boca. Cuando abren la boca se les reseca y al resecarse produce cambios morfológicos en la cara de los niños. Entonces eso hay que hacerlo. Hay que cuidar los ojos. A veces cuando los niños son muy pequeños, los papás, algunos se dan cuenta de que los niños no ven bien porque no toman las cosas, no las ven bien, no las siguen. Eso es importante. Cuando llegan al colegio,
si los niños se quejan de dolor de cabeza, de malestar, están cansados, no duermen bien, hay que mandarles a hacer un examen de ojos porque a veces los niños pueden no estar viendo bien y al no ver bien forzan la vista y al forzar la vista pueden tener dolor de cabeza. Por ejemplo, hay que cortarse el pelo, hay que cortarse las uñas. Y no solamente eso, hay que lavar la ropa, hay que mantenerla limpia, hay que tener el calzado limpio, nuestra cama, nuestra casa, todo limpio. Si mantenemos esos hábitos de cuidado, si además mantenemos las medidas de limpieza de nuestro entorno, no arrojamos basura en sitios que no están autorizados, recogemos y separamos la basura, no solamente estamos protegiendo el ambiente y el mundo, sino que además estamos cuidándonos nosotros mismos y a nuestra familia. A veces las personas no tienen conciencia de eso y les da lo mismo botar la basura en el camión de la basura o dejarla por ahí tirada. Resulta que esa basura atrae moscas, atrae zancudos y todos esos insectos de una u otra forma nos van a enfermar a nosotros. Cuando viene la época de lluvias, esa basura puede tapar los sifones, los desagües en las calles y puede conducir a inundaciones graves y serias. Puede generar insectos que nos van a picar y nos van a producir enfermedades como la malaria, el paludismo y ese tipo de cosas. Entonces, como ustedes ven, es clave, es importantísimo que hagamos eso. Ahora, vamos, después de que ya hemos visto todo esto, que son los hábitos a los cuales nosotros como papás tenemos que hacerle mucha fuerza y enfatizar, las recomendaciones, enseñen a sus hijos, como les digo, 21, 30 días, está demostrado que se convierte en un hábito si después de la comida los niños se cepillan, si se lavan las manos después de que salen del baño, antes de comer, después de haber jugado con la mascota o después de llegar de la calle o de estar jugando por ahí. Esos son hábitos saludables y disminuimos. Ustedes han escuchado, aquí nos faltan los nuevos y contemporáneos como es el tapabocas para evitar la propagación del COVID, que es algo también muy importante, y por el otro, pues cargar un gel antibacterial por si eventualmente no tenemos a mano agua y jabón, podemos hacer esa actividad mientras llegamos a la casa. Y el séptimo pilar es súper importante. El séptimo pilar es el manejo de los medicamentos. Nosotros en el séptimo pilar hablamos del uso racional y responsable, no solamente de los medicamentos, sino de los productos y servicios que ofrece el sistema de salud. Entonces, no vaya a un sistema de salud a congestionarlo y menos en este momento. Si usted tiene una molestia leve, si de pronto tiene un poco de mareo, un poco de náuseas, si de pronto está resfriado, pues son cosas que se pueden manejar en la casa mucho más fácilmente sin exponer su vida o la de los demás. ¿Por qué? Porque los hospitales hoy en día están dedicados a manejar COVID. Entonces, siempre tener en mente eso. El manejo de los medicamentos es muy importante. Los medicamentos básicamente se dividen en dos categorías muy importantes: los medicamentos de venta libre y los medicamentos de venta bajo receta. El medicamento de venta libre usted lo puede adquirir en un servicio farmacéutico como el que brinda Incafarma. Ahí usted puede ir, usted puede hablar con el farmacéutico, contarle, explicarle, y él le puede ayudar a seleccionar un medicamento de venta libre que le pueda ayudar. Por el contrario, si usted necesita un medicamento de venta bajo receta, debe asistir a una consulta médica, debe ir a su médico o su odontólogo para que él le formule o le haga la prescripción o la receta, y con esa receta usted va a la farmacia. Los medicamentos de venta libre, los medicamentos de venta bajo receta solo se dispensan con esa receta. ¿Por qué? Por seguridad para el paciente y por seguridad para la vida del paciente y la familia. Es importante que usted también sepa no solamente qué medicamentos toma usted, sino también qué medicamentos toma su familia. Los medicamentos de venta libre son para ser empleados por personas mayores de 18 años, porque eso requiere un uso y una acción de conciencia para que pueda entender cómo funcionan los medicamentos de venta libre. Hoy les hemos traído, por favor, la siguiente, les hemos traído como ejemplo un producto muy popular en el Perú que es Apronax. Entonces, ustedes ven el empaque y ahí está toda la información que ustedes necesitan. Entonces, es muy importante
ustedes se dan cuenta que está escrito Apronax en letras amarillas y debajo está en azul naproxeno sódico. Ese es el principio activo de ese medicamento que se llama Apronax. Entonces ustedes tienen que aprender a leer cuál es el principio activo del producto que están comprando. ¿Por qué? Porque hay medicamentos como este que tienen una marca, un nombre, pero hay que saber cuál es el principio activo. ¿Por qué? Porque usted puede ir a la farmacia y en la farmacia le dicen, no tengo Apronax, pero tengo otro que se parece, y es uno que se llama naproxeno sódico de otro laboratorio. Entonces usted tiene que saber el nombre del principio activo. ¿Por qué? Porque debe evitar mezclarlos. A veces la gente no sabe y dice, me tomé una Apronax, perfecto, y de pronto dice, como que me está volviendo el dolor, entonces no, yo tengo otro que no es Apronax, tengo este, y se lo toma, y resulta que ese también tiene naproxeno sódico, entonces dobló la dosis, y eso no es bueno. Siempre la concentración, todos los medicamentos tienen la concentración, entonces hay que saberla, 275 miligramos. Ahora, si ustedes miran la caja por el respaldo, vuelve y les dice, principio activo, naproxeno sódico, luego le dice dosificación, es decir, ¿cómo es que yo me voy a tomar ese medicamento? Entonces dice, tome una tableta o una cápsula cada 8, cada 12 horas, después de la comida. Siempre es importante leer las indicaciones, contraindicaciones y advertencias que están escritas en el empaque. ¿Por qué? Porque los medicamentos de venta libre no se le deben dar jamás, escúchenme muy bien, nunca se le ofrece un medicamento de venta libre y mucho menos uno de venta bajo receta a un niño sin permiso del pediatra, a un anciano sin permiso del médico que lo está viendo, a una mujer embarazada, a una mujer lactante o a una persona que ustedes sepan que está tomando medicamentos de cualquier clase. Por ejemplo, que tiene diabetes y toma un medicamento para la diabetes, que es hipertenso y toma un medicamento para la hipertensión. Nunca se le ofrecen estos medicamentos, ni este ni los de venta bajo receta. Por eso hay que leer las contraindicaciones que están impresas en la parte de atrás del empaque. Ahí ustedes van a leer, no use este medicamento si está embarazada, si está lactando, no use este medicamento si usted tiene úlcera, así, ese tipo de cosas. Entonces, eso hay que aprender a leerlo en las etiquetas. Por último, los medicamentos de venta libre son para usar por corto tiempo. ¿Qué es corto tiempo? 4, 5 días como máximo. Si uno toma el medicamento y no obtiene la mejoría que espera, debe consultar, debe suspender el medicamento e ir al médico. Es aquí el ejemplo, ahí les puse las tabletas para que ustedes vean. Uno debe comprar el tratamiento completo, los 3 o 4 o 5 días. Por eso esto trae 8 tabletas, porque es para que uno se las tome en 4 días cada 12 horas o en 3 días cada 8 horas, de tal forma que usted pueda usar el medicamento en una forma adecuada. Y no, usualmente a veces la gente dice, tabletéemelo. No es recomendable tabletear los productos. ¿Por qué? Porque ese empaque en que el producto viene es un empaque especial diseñado para que el medicamento resista la temperatura, la humedad y muchos cambios que puede haber, no solamente en el ambiente del país, de la ciudad, de la región, sino en la propia farmacia o en su casa. La recomendación es no tener los medicamentos en el baño ni nada de estas cosas. Y algo muy importante, muchos medicamentos tienen, ustedes ven ahí al lado de las tabletas, un recuadrito blanco. Eso se llama un inserto o prospecto. Ahí hay información ampliada sobre el uso del medicamento que no alcanza a caber en la caja. Entonces muchas autoridades sanitarias de muchos países dicen, póngame un inserto, incluya un inserto para que la gente pueda leer adecuadamente de qué trata el medicamento. Y una cosa importantísima, en el recuadro blanco a la derecha está la fecha de vencimiento. Por eso es importante comprar siempre la cajita, en este caso la caja de Apronax, con las 8 tableticas. ¿Por qué? Porque cuando a usted le entregan la caja, usted puede ver claramente ahí la fecha de vencimiento. Nunca las compañías farmacéuticas ni las farmacias reputadas, reconocidas como Incafarma, le van a mostrar a usted la caja con la fecha tachada, manchada, la caja en mal estado, golpeada. Nunca. Porque si eso llega a suceder entre, por ejemplo, Incafarma y
la compañía farmacéutica, se hablan para que se sustituya el producto. Entonces, todas estas cosas tienen ustedes que verlas al momento de tomar la decisión de comprar un medicamento de venta libre como este. Hay muchísimos en el mercado para molestias y signos y síntomas leves de enfermedad, de tal forma que el consumidor puede hacer una decisión racional conociendo cómo funciona el medicamento y para qué le sirve, no excediéndose, no tomándose más tabletas de las recomendadas, ni saltándose los horarios, ni nada de estas cosas. Por eso es muy importante que tengamos todo esto en mente y recordemos los 7 pilares: la educación, la autoconciencia, el ejercicio, la alimentación, la mitigación de riesgos, la educación con respecto al uso de los medicamentos y servicios, y de esta forma vamos a prevenir y tener una salud buena y adecuada para poder seguir estando juntos con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres y con aquellas personas que queremos. Con esto ya finalizamos este módulo y damos paso para que entonces Diana siga con el siguiente invitado. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en un rato. Doctor Carlos, disculpe, tenemos unas preguntas del público que están interesados con este tema. Richard Rojas nos pregunta, cuando hay fiebre, ¿cuál es el momento indicado para poder administrar un medicamento? Bueno, normalmente la fiebre en la mayoría de individuos es de 36.5 grados, 37. Hoy es muy sencillo con un termómetro digital tomar la temperatura. Sí. Estamos hablando, por ejemplo, de un niño, acudimos primero a las medidas físicas. Las medidas físicas son pañitos para tratar de disminuir, paños humedecidos en la frente, en la cara, en la cabeza, para tratar de disminuir la temperatura. También eventualmente podemos hacer lo que se conoce como baños tibios. Entonces, ustedes abren la ducha en la casa, la regadera, y van a mirar que la temperatura no sea muy caliente, sino que el agua sea tibia, o en su defecto, en un platón o en una bañera, van a sumergir al niño con una temperatura del agua más o menos, no muy caliente, no muy fría. Si es muy fría, el niño va a empezar a tiritar y se va a complicar. Si es muy caliente, aumentamos rápidamente la temperatura. Si después de esas medidas físicas, que es lo que se conoce como medidas físicas, la temperatura sigue subiendo y ya empezamos a tener 38, 38 y medio, es el momento de darle un medicamento que el médico nos ha... Y por eso la sugerencia o la recomendación de guardar siempre las recetas sabiendo cuál es el medicamento para la fiebre y revisando la receta, porque el médico ahí nos va a escribir. En los niños, los medicamentos se dan por el peso del niño, no como en los adultos. Yo puedo tomarme una tableta de 500 miligramos de cualquier cosa y mi vecino también, que es adulto. Pero los niños, dependiendo del peso y la talla, entonces por eso ustedes pueden ver si tienen niños que tienen edades diferentes, 7 años, 5 años, 4 años, que al de 4 años le mandan 10 goticas, al de 5 años le pueden mandar 14 y al de 8 años le pueden mandar 20 gotas. Entonces, cuando la temperatura llegue a 38, si las medidas físicas no han resuelto la situación, damos medicamento. Si tenemos duda, si no tenemos un medicamento o si tenemos uno y no sabemos cómo se maneja, por favor, siempre preguntarle al pediatra. Si la temperatura llega a 39 y no mejora, a pesar de haber hecho medios físicos y haberle dado algún medicamento para la fiebre, hay que ir al hospital. ¿Por qué? Porque después de esa fiebre, pues, si no controlarla, es posible que el niño les empiece a convulsionar. Entonces, esa es la recomendación, Richard, para el manejo de la fiebre, especialmente en niños. El adulto aguanta mucho más y el adulto puede eventualmente tomarse una tableta de cualquier antipirético para la fiebre que hay en el mercado y no hay ningún problema. Perfecto. Tenemos otra pregunta más por parte de Luigi Caro, que nos dice, ¿qué tanta diferencia hay entre un medicamento genérico y uno de marca? Las diferencias realmente están en algo de la composición. Yo pongo a la gente de ejemplo, cuando uno va a un supermercado, uno encuentra una deliciosa torta de chocolate, pregunta cuánto vale la torta y le dicen vale 50 soles. Y uno dice, uy,
No hay algo más barato, así le tengo esta de 20 soles o esta de 5 soles. Y uno dice, señorita, ¿y en qué se diferencian? Ah, no, es que esta está hecha con productos de mejor calidad que esta. Entonces, en los medicamentos, ¿dónde está la diferencia? Puede que el principio activo sea el mismo, puede que sea acetaminofén, pero un laboratorio mezcla ese acetaminofén para hacer la tabletica con un almidón de maíz más barato que otro laboratorio que puede comprar, por ejemplo, por decir algo, es un ejemplo, tonelada de almidón de maíz a $1,000 para este laboratorio, tonelada de almidón de maíz para el de la derecha a $3,000. La calidad de los excipientes hace la diferencia. Entonces, eventualmente el medicamento puede ser el mismo, pero los estudios demuestran que eventualmente podemos tener diferencia en la respuesta de la persona. ¿Por qué? Porque aquel que es barato o que tiene excipientes más sencillos, hace los mismos, puede demorarse un poco más en disolverse dentro de mi cuerpo, entonces se va a demorar un poco más en actuar. Obviamente, los gobiernos trabajan activamente en darle oportunidad a todo el mundo y para eso ellos hacen análisis muy puntuales de los medicamentos y los comparan. Entonces, la mayoría de medicamentos se diferencian en su respuesta muy poquito, pero siempre es importante, por ejemplo, cuando se está ante la presencia de un innovador. El innovador fue aquel que desarrolló, estudió el medicamento, hizo los estudios y lo conoce mucho mejor. El otro simplemente ha tomado esa fórmula y la ha copiado. No quiere decir esto que eso sea malo, sino que simplemente a veces los procesos no son exactamente iguales y eso genera variación en la respuesta del medicamento dentro del cuerpo de los individuos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por toda la información que hoy nos ha podido brindar. Estoy muy segura que a todos nos ha servido de mucho informarnos sobre también cómo alimentarnos, qué debemos de consumir, por ahí tener una alimentación más balanceada y también a cómo podemos usar debidamente nuestros analgésicos y antiinflamatorios, más aún cuando es tan importante estar cuidando de nuestra salud y la de nuestra familia desde casa. En breve lo volvemos a ver. Y bueno, listo, Diana, ahora muchas vamos gracias. a pasar, gracias a usted. Vamos a pasar con el doctor Alfonso Segarra, médico reumatólogo egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, médico asistente del Servicio de Reumatología del Hospital María Auxiliadora y médico asistente de la Clínica TESA, para que hoy nos pueda hablar sobre la fibromialgia asociada al COVID. Buenas noches, doctor. Lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que nada, agradecer la invitación. Este tema es un tema muy simpático y bueno, ahora lo voy a presentar con mucho gusto, ¿no? Claro, lo escuchamos. Atentos todos a que usted nos pueda hablar sobre este tema tan importante. Muy bien. Empezamos con el tema de fibromialgia asociado a COVID. Es un tema pues bastante importante porque muy poca gente realmente conoce esta enfermedad. Es una enfermedad que ha tomado mucha fuerza en los últimos años y es muy probable que muchos de ustedes tengan familiares o amigos que tengan la enfermedad y esta pues aún no se ha diagnosticado. Y es una enfermedad que produce bastante limitación en el paciente, ¿no? Entonces es importante que se tenga algunos principios, algunas ideas básicas sobre la enfermedad. Siguiente, por favor. Bien, fibromialgia viene del latín fibro, que tiene que ver con lo que es el tejido fibroso, y el griego mio y algia, ¿no? Que básicamente es dolor muscular, músculo y dolor. Esta pues es una enfermedad que produce mucho dolor musculoesquelético difuso, es un dolor generalizado que presenta el paciente y está muy asociado a lo que es problemas de insomnio, problemas para dormir, cansancio, mucha fatiga, el paciente pues despierta fatigado como si no hubiera dormido.
rigidez matutina y otras alteraciones cognitivas, como podría ser de repente problemas de memoria, qué sé yo, ¿no? Entonces, es una enfermedad que es bastante más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Y vemos que afecta alrededor del 0.5 al 5% de la población. Hay varios estudios que en distintas partes del mundo, ¿no? Y se ven estos valores. Es una enfermedad que va a afectar principalmente a las mujeres, ¿no? Se ve que es una enfermedad que puede afectar inclusive a un hombre por cada 15 o 20 mujeres, así de frecuente en mujeres es, ¿no? Y está muy caracterizado lo que son los puntos dolorosos. Son zonas de bastante dolor que se encuentran en distintas partes del cuerpo y estas nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de fibromialgia. Siguiente, por favor. Bien, ahora, el gran problema de esta enfermedad es que no presenta cambios físicos, ¿no? No es como, digamos, la artritis, digamos, que viene el paciente y refiere el dolor y uno al momento de examinarlo puede encontrar inflamación articular, puede encontrar cierta limitación al momento de cerrar la mano. Esta enfermedad realmente no produce cambios físicos, es un paciente que simplemente refiere dolor y uno lo examina y no hay mayor cambio, ¿no? De igual forma, los exámenes de laboratorio no van a ayudar a hacer el diagnóstico. Los exámenes como el hemograma, los anticuerpos, los marcadores de inflamación, todo esto va a salir normal. Entonces, durante muchos años, teniendo una enfermedad que no era fácil diagnosticarla, se discutía pues si realmente esta enfermedad existía o no. Ya en los últimos 30, 40 años ya se empieza ya a estudiar mucho más esta enfermedad y se empieza a conocer, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba con estos pacientes que llegaban a la consulta y le decían al doctor, bueno, tengo estos síntomas? Y el doctor, pues, básicamente no encontraba, ¿no? No encontraba qué decirle. Muchas veces le decían al paciente, bueno, probablemente sea un problema más emocional, puede ser de repente un tema de depresión, puede ser de repente un problema de somatización. Entonces muchos pacientes se quedaban con esta idea de que era más un problema psiquiátrico, psicológico, ¿no? Bien, ahora, esta enfermedad, pues, si bien ha cobrado fuerza en los últimos 30, 40 años, vemos que a lo largo de la historia hay mucha información de enfermedades muy similares a esta, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, soldados de la Segunda Guerra Mundial que cuando regresaban del conflicto armado, pues empezaban a presentar estos síntomas de dolor, síntomas de dificultad para descansar, síntomas de fatiga, ¿no? Si bien en ese entonces no existía el diagnóstico de fibromialgia, sí se asocia mucho a que era este problema el que sufrían ellos, ¿no? Por ejemplo, Frida Kahlo, una pintora mexicana muy conocida, también sufrió de esta enfermedad. Ella, tuvo la fibromialgia a partir de un accidente automovilístico, ¿no? Es lo que se llama una fibromialgia traumática. Entonces, recién en 1985, me parece, es que se le da ya el nombre de fibromialgia, ¿no? Y recién a partir de entonces es que se empieza a estudiar y a diagnosticar esta enfermedad. Bien, ahora, la fibromialgia va a impactar de forma importante la vida de las personas y hablamos no solo de un impacto personal, sino también un impacto social, un impacto familiar, económico, laboral. Y es que el dolor y la fatiga van a limitar mucho a la persona. Actividades tan sencillas como prepararse el desayuno o tender la cama van a ser bastante difíciles de realizar por estos pacientes. A nivel familiar, pues imagínense tener digamos, a tu papá o a tu mamá, a un familiar cercano, a tu esposa, a tu esposo, con un dolor tan intenso,
¿no? Que no se llegue a diagnosticar, que no se sepa por qué está con este dolor. Entonces también a nivel familiar va a haber bastante problema, ¿no? Bastante impacto. A nivel económico, bueno, los pacientes, muchos de ellos tienen que dejar el trabajo porque no pueden con la carga laboral. Hay mucho ausentismo, los pacientes empiezan a faltar al trabajo, empiezan con los descansos médicos. Entonces es una enfermedad que es muy perjudicial para el paciente, ¿no? De igual forma, pues es una enfermedad bastante costosa. ¿Y por qué les digo que es costosa? Porque es un paciente que tiene el dolor durante mucho tiempo y ha ido visitando muchos médicos, muchos especialistas, y muchas veces se demora hasta años, ¿no?, en hacer el diagnóstico. Entonces es una enfermedad que causa mucho, es muy costosa. Muchos exámenes que se toman, muchas resonancias, muchas radiografías, y al final, pues, recién cuando se hace el diagnóstico, empieza el tema del tratamiento. Y el tratamiento también, pues, tiene un costo, ¿no? Tiene un costo, definitivamente. Entonces, es una enfermedad también que produce mucho gasto, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora, la pregunta que hacen todos los pacientes cuando uno les dice, señor, me parece que usted tiene fibromialgia. Doctor, ¿y por qué me ha dado esto? ¿No? Realmente no se ha llegado a diferenciar o a encontrar la causa de esta enfermedad, ¿no? Hay varias hipótesis, varias teorías que van saliendo, desde alteraciones netamente estructurales a problemas neurohormonales, pero realmente una causa exacta no se conoce, ¿no? Sin embargo, sí, esta enfermedad se ha asociado a otro grupo de enfermedades en lo que se llama el síndrome de sensibilización central. Este síndrome de sensibilización central, pues, engloba muchas enfermedades como es, por ejemplo, la migraña, el síndrome de intestino irritable, las piernas inquietas, disfunciones temporomandibulares, entre otros, ¿no? Entonces, dentro de este grupo de enfermedades se ha visto que la fibromialgia está metida y tienen más o menos la misma causa. Bien, siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es este síndrome de sensibilización central? Bueno, básicamente, para no hacerlo muy complicado, es una amplificación de las señales del dolor, ¿no? Son señales amplificadas que básicamente hacen de que el dolor sea muy intenso, inclusive digamos, la percepción esté alterada al punto de que estímulos que no deberían causar dolor empiezan a generar dolor, ¿no? Entonces es una hiperestimulación, una amplificación en el sistema central, en el sistema nervioso central. Siguiente diapositiva, por favor. Y esta es una gráfica bien sencilla para explicarlo. Se ve un poco complicada, pero no lo es. Lo que hay acá es un esquema de cómo hay una lesión, un estímulo doloroso, ¿no? A nivel de la piel, digamos, pero puede ser también en un órgano. Y ese estímulo va a viajar a través de la médula hasta el cerebro, en lo que se llama la vía aferente. Entonces, esta señal de dolor va a decirnos algo está pasando, algo se ha producido, ¿no? Hay dolor. Pero hay un sistema que viene del cerebro y va inhibiendo estas señales de dolor, las va, digamos, calmando, ¿no? Entonces, en este síndrome de sensibilización central, lo que tenemos es que las señales que van al cerebro están muy fuertes y las señales que regresan son débiles. Bien, entonces más o menos así se explica lo que es el síndrome de sensibilización, y esta sería una de las causas o la causa más, la que se cree que podría ser la causa de fibromialgia, ¿no? Y como les comenté, en este síndrome de sensibilización central tenemos varias enfermedades, dentro de ellas la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, puede ser el síndrome de intestino irritable, la migraña, que es ese dolor intenso, ¿no? Que uno quiere meterse al cuarto, cerrar la puerta, apagar la luz y que nadie lo moleste, ¿no? Entre otros.
Entonces, esto vendría a ser el síndrome de sensibilización central, que sería la explicación de la fibromialgia. Bien, vamos a hablar ahora lo que es la parte del cuadro clínico, ¿no? Usualmente esta enfermedad pues empieza poco a poco, la enfermedad empieza a presentarse con algunos dolores de repente en la espalda, en el cuello, zonas que muchas veces nos vienen a consultar los pacientes, y poco a poco empieza a extenderse, ¿no? De ahí empiezan con el dolor lumbar, empiezan a molestar los hombros, las piernas. Ahora sí, es verdad que algunos pacientes van a relacionar el inicio de los síntomas con algunos otros procesos, como puede ser de repente el estrés, puede ser algún accidente, puede ser de repente alguna enfermedad por ahí que apareció, y asocian la enfermedad, el inicio de la enfermedad con esto, ¿no? Ahora, como les comenté, puede durar muchos años en hacerse el diagnóstico, y es por lo mismo que es importante empezar a hablar de fibromialgia, empezar a conocer. Siguiente diapositiva. Estos 4 síntomas que puse acá son los más importantes y son los que más vemos en la enfermedad. Sin lugar a duda, el dolor. El dolor es un dolor generalizado, es un dolor difuso. El paciente te comenta: me duele, doctor, desde la punta del pie hasta la punta del pelo. Así lo comenta el paciente, ¿no? Es un dolor muy extenso, y se ve que hasta en el 100% de los pacientes lo tienen, ¿no? Básicamente es la causa de consulta. Pero hay otros 3 síntomas que también están muy asociados, que son la fatiga. Es el paciente que despierta fatigado, el paciente que despierta como si no hubiera dormido, ¿no? Muchas veces la fatiga es solo en la mañana, pero se ve que hay pacientes que también tienen la fatiga en la tarde, o inclusive que mantienen la fatiga durante todo el día. Otro síntoma importante que se presenta hasta en el 80% de pacientes es la rigidez matutina. Y es una rigidez que puede durar desde algunos minutos hasta algunas horas. Y este síntoma es bastante importante porque la rigidez está bastante asociada a lo que es la artritis y a lo que es la artrosis en manos. Entonces va a ser importante hacer ahí la diferencia entre estos diagnósticos, ¿no? Y por último, las alteraciones del sueño. Son pacientes que tienen dificultad para dormir, les cuesta dormir, se acuestan y recién a la 1, a las 2 están durmiendo, están despertando constantemente en la noche, ¿no? Y eso asociado a la fatiga matutina, pues es algo que al paciente le hace bastante daño. Siguiente, por favor. Pero no son los únicos síntomas. Hay otros síntomas que también se pueden asociar a la fibromialgia. Entre ellos, pues las parestesias. Las parestesias son esa sensación de hormigueo, es el adormecimiento que ocurre cuando uno de repente se queda dormido sobre el brazo o cruza la pierna y se le adormece el pie, ¿no? Este tipo de adormecimientos se empiezan a presentar mucho en estos pacientes. Usualmente ocurren en las zonas más distales, ¿no? En dedos de mano, en pies. Y hay que hacer diagnósticos diferenciales, acá ver que este problema sea de la fibromialgia y no sea por otra razón, ¿no? Otro síntoma bastante frecuente son los mareos, los vértigos. Hay que tener un poco de cuidado con esto porque muchas veces los tratamientos de fibromialgia también pueden producir mareos, vértigos, ¿no? Entonces, son síntomas que hay que tener cuidado. La cefalea tensional o la migraña, las molestias temporomandibulares, síntomas abdominales como el dolor, los pacientes vienen con distensión abdominal, ¿no? Entonces, hay bastantes síntomas asociados a fibromialgia. La intolerancia al frío, la vejiga irritable, y otra parte muy importante son las manifestaciones psicológicas. Son pacientes que vienen con mucha ansiedad, con mucho pánico, depresión, ¿no? Son pacientes bastante emocionales. Y esto pues no solo es síntoma de la fibromialgia, sino que también hace que la fibromialgia sea más intensa, que los dolores sean más fuertes. Entonces es importante la parte emocional al momento de tratarlo. Ahora, hay unas zonas muy importantes que son los puntos dolorosos, lo toqué al inicio. Son zonas muy específicas de dolor, ¿no? Son zonas en las cuales tú tocas al paciente y con una leve presión el paciente siente un dolor intenso, ¿bien? Para hacer el diagnóstico usualmente vemos 18 puntos que están ahí marcados en la figura.
es bastante, es bastante el dolor que presentan estos puntos. Ahora, es importante de que no toda persona que tú le toques estos puntos dolorosos y sientan dolor es porque tengan fibromialgia, ¿no? Hay un número de puntos que son los necesarios para hacer el diagnóstico y se ha visto en estudios que a pacientes sanos, a pacientes que no tienen enfermedad, pueden tener 1 o 2 puntos por ahí sensibles, que pues básicamente son por algún tema más muscular, más puntual, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora, hay ciertos factores que van a agravar los síntomas, que van a hacer de que las molestias sean mayores, y hay ciertos factores que más bien van a ayudar a mejorar los síntomas. Dentro de los factores que van a producir más dolor, más molestia, más síntoma, está el frío. Bien, por eso es que cuando ya hay cambio de estación, cuando ya entra el invierno, es que los pacientes con fibromialgia empiezan a tener más molestias y acuden a consulta. Otro problema que va a agravar los síntomas es el sueño pobre o alterado, ¿no? Como les comenté, este es uno de los síntomas de fibromialgia, pero también no manejar el tema del sueño va a hacer de que la enfermedad sea mayor, de que el dolor sea mayor, ¿bien? El estrés psicológico, ahora que estamos en tiempos de estrés, ¿no? En casa, preocupados, cuidándonos, esta enfermedad pues va a agravarse y es por eso que se planteó el tema de fibromialgia asociado a COVID, ¿no? Por el estrés que nos está trayendo la pandemia. La sobrecarga laboral, que está bastante asociado al estrés, el ejercicio, pero sobre todo el ejercicio cuando uno no tiene esa costumbre de hacer ejercicio y hace un ejercicio fuerte, excesivo, esos pacientes pues a la fibromialgia se les despierta y se les dispara, ¿no? Y el ruido ambiental también es un factor que va a agravar los síntomas. Dentro de los factores que van a mejorar, tenemos un poco la parte inversa, la contraparte, ¿no? Un clima templado va a mejorar los síntomas, el paciente va a pasarla mejor, no va a tener tantas molestias. El calor local ayuda mucho con el dolor de la fibromialgia, con el dolor de esta enfermedad, ¿no? Se le indica mucho a los pacientes compresas calientes, ¿no? Que ayuden a que ese calor calme las molestias. El reposo, que es muy importante, descansar 8 o 10 horas diarias, ¿no? Que el paciente duerma bien, que el cuerpo descanse, ayuda mucho a mejorar el resto de molestias, ¿no? El ejercicio físico, pero tiene que ser un ejercicio físico aeróbico y de leve intensidad, leve a moderada intensidad. Y hay ejercicios que ayudan mucho, por ejemplo, a la fibromialgia, como es el tema del yoga. El yoga es un ejercicio que ayuda mucho a lo que es relajar el cuerpo, a lo que es aprender a respirar, ¿no? Entonces, son ejercicios que ayudan mucho a estos pacientes. Y bueno, también los masajes, ¿no? Pero los masajes hay que tener mucho cuidado porque los masajes cuando no se hacen bien, más contracturan que calman el dolor. Siguiente, por favor. Ahora, el diagnóstico, como les comenté, va a ser un diagnóstico solamente clínico. No va a haber exámenes de laboratorio, no va a haber exámenes de rayos X, ecografías. Puede usarse sí, porque a veces se pueden asociar a problemas de tendones, se puede asociar a problemas de bursitis, que son lesiones más de tejido blando. Entonces, en ciertas ocasiones se puede usar algunos exámenes de imagen, no tanto para diagnosticar la fibromialgia en sí, sino para diagnosticar algunas condiciones que se pueden asociar a esta, ¿no? De igual forma, los exámenes de laboratorio no son usados para hacer el diagnóstico, pero sí hay algunos exámenes que se mandan. Bien, hay algunos exámenes como por ejemplo ver que la tiroides esté bien, ¿no? Recordar que los pacientes con problema de tiroides producen mucho dolor, mucha fatiga, mucho cansancio, son síntomas muy parecidos. Ver por ahí enfermedades inflamatorias, ¿no? Como la artritis, por ejemplo, la artritis que está muy asociada a fibromialgia. Infecciones también que pueden causar un dolor muy difuso, muy parecido a los síntomas. Entonces hay que hacer ciertos exámenes, pero es más para alejar otros diagnósticos que para hacer tu diagnóstico de fibromialgia, ¿no? Ahora, fibromialgia y COVID.
Realmente se ha escuchado mucho que las enfermedades crónicas agravan a los pacientes con COVID, ¿no? Hemos visto que los pacientes hipertensos, con diabetes, pacientes con de repente obesidad, tienen más riesgo de complicarse en el COVID. Entonces, esta es una enfermedad crónica, es verdad, pero no hay una relación entre la enfermedad, entre la fibromialgia y hacer una enfermedad de COVID grave, ¿no? Hacer una neumonía COVID grave. No hay relación, felizmente. Lo que sí se ha visto es que el COVID puede agravar los síntomas de la fibromialgia y el paciente va a empezar a sentir más molestias de las que tenía, ¿no? Ahora, ¿cómo va a afectar esta enfermedad a los pacientes con fibromialgia? Bueno, los pacientes van a ser más propensos a la ansiedad y creo que es un tema que nos ha tocado a todos, ¿no? Un tema de estrés, un tema de ansiedad, de preocuparse. Entonces, a nosotros nos hace daño, a los pacientes con fibromialgia les va a hacer más daño, ¿no? Porque esta ansiedad, este estrés le va a causar más molestias. Entonces, los pacientes van a agravar sus síntomas, ¿no? Esa es una realidad, los pacientes van a tener más molestias en este tiempo y es por eso que vemos mucho paciente en consulta con la fibromialgia activa, con los dolores activos, con los dolores intensos, ¿no? Entonces, sí estamos viendo mucho fibromialgia con COVID, pero felizmente la fibromialgia no complica el COVID. Siguiente, por favor. Ahora, viendo un poco lo que es el tratamiento de la enfermedad, hay ciertas medidas generales que van a ser importantes. Dentro de esto, pues modificar ciertos estilos de vida, ¿no? Ciertas conductas que puedan generarle más estrés al paciente, hay que tratar de cambiarlas. Hay que planificar lo que es el sueño. Los pacientes con fibromialgia va a ser bueno que descansen bien, como les digo, de 8 a 10 horas. Va a ser importante que no tomen siestas. Si tienen la costumbre de tomar la siesta en la tarde después del almuerzo, pues esto va a hacer que el sueño en la noche no sea bueno. Entonces va a ser mejor que los pacientes no tomen siestas, que eviten pastillas que les pueda dar sueño durante el día. Hay pacientes que a veces pueden tomar ansiolíticos de repente en la mañana y eso les va a dar sueño durante el día y probablemente en la noche ya no puedan descansar como debieran, ¿no? Evitar actividades estresantes, sobre todo 2 horas antes de dormir, ¿no? Tratar de 2 horas antes de dormir ya bajar un poco las luces, poner música un poco más suave, de repente ver un poco de televisión o leer, relajarse un poquito ya para descansar, o un baño caliente que ayuda bastante. Y otra cosa muy importante es el tema de la dieta, ¿no? La alimentación es bastante importante, yo creo que en todas las enfermedades y en esta no es la excepción. Una dieta balanceada es buena para que el paciente pueda descansar mejor. Siguiente. Ahora, el tema de la terapia física. El ejercicio va a favorecer a que las personas tengan un mejor estado físico, va a ayudar a mejorar la fuerza muscular, va a ayudar a mejorar esa sensación de debilidad, va a mejorar el estado de ánimo, ¿no? Cuando uno hace ejercicio se siente mejor, se siente más saludable, te ayuda a evitar el sobrepeso que también se ve bastante en pacientes con fibromialgia, se ve que les hace tener síntomas más intensos, ¿no? Entonces, el ejercicio físico va a ser bastante importante, ¿bien? Como les dije, tiene que ser un ejercicio físico de baja intensidad o moderada y por lo menos 3 veces a la semana, ¿no? Lo que yo les recomiendo a los pacientes en este tiempo que están pues mucho en casa, les digo salgan a caminar un poco, vayan al parque, con su mascarilla por supuesto bien protegidos, pero caminen un poco, ¿no? Caminen una media hora en el parque interdiario, eso les va a ayudar a relajarse, les va a ayudar a mejorar el estado físico, ¿no? Y no solo el tema del ejercicio, la terapia física también. La terapia física pues va a ayudar mucho a manejar el dolor, ¿bien? Terapias que usan mucho, bueno, asociada a calor, la hidroterapia va muy bien. Y estas terapias van a ayudar a mejorar los síntomas, el paciente va a sentir que tiene una calidad de vida mejor, ¿no?
Entonces es importante que los pacientes vayan a su consulta de rehabilitación, que empiecen a hacer un poquito de ejercicio. Bien, siguiente por favor. Ahora, lo que es el soporte psicológico. Va a ser importante no solo el soporte psicológico al paciente, sino también a la familia. La familia tiene que saber que su paciente tiene esta enfermedad y es una enfermedad pues que necesita el apoyo de todos, ¿no? Si hay problemas en casa, pues tratar de solucionarlos, tratar de mantener un buen entorno familiar para que el paciente más bien en casa se sienta a gusto y no más estresado, más preocupado. Bien, otra cosa que ayuda mucho es la terapia cognitivo-conductual. Estas son terapias que ayudan a identificar el pensamiento distorsionado del paciente. Muchas veces el paciente, digamos que un paciente se cruza con algún vecino y el vecino no lo saluda, ¿no? Y tenemos dos formas de ver este problema. Puede ser que el vecino de repente estaba distraído, estaba en lo suyo, ¿no? Que sería la forma adecuada de tomarlo, o puede ser que tú pienses de que el vecino tiene algo contra tuya y te molestes con él y ya lo tomes de una forma negativa, y todo esto pues hace que los síntomas sean más intensos. Hay que tratar de seguir estas pautas de terapia cognitivo-conductual, ¿no? Los psicólogos ayudan mucho a los pacientes con fibromialgia. Entonces va a ser importante una evaluación por psicología y que el paciente vaya acompañado de su familia. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es el tratamiento farmacológico, no existe un tratamiento mágico que el paciente vaya a seguir y que la enfermedad vaya a controlarse. Bien, eso es importante saberlo. Es importante todo lo que ya hemos conversado en un inicio, el tema de las medidas generales, el relajarse, el hacer un poco de actividad física, el soporte psicológico. Todo esto es importante porque nos va a ayudar a que el tratamiento farmacológico tenga una buena respuesta, ¿bien? Y sobre todo la parte psicológica. La parte psicológica es muy importante en estos pacientes. El paciente con fibromialgia tiene que ir de todas maneras a una evaluación por psicología, porque hasta que no trate la parte emocional, o en todo caso la parte psiquiátrica en pacientes que tienen depresión, ansiedad, hasta no tratar la parte emocional, el tratamiento farmacológico no va a ir bien. Bien, ahora tenemos algunos tratamientos que se han usado siempre para el dolor, como son el tratamiento de antiinflamatorios, y son tratamientos que no van a ayudar mucho en esta enfermedad, ¿no? Y es una de las causas por la cual ese paciente sigue con el dolor a pesar de que ve médicos que le mandan antiinflamatorios. No va a mejorar mucho. Algunos pacientes pueden ir mejor con lo que es el tramadol, que es un derivado opiáceo, es un analgésico más potente, ¿bien? Pero tampoco es que sea un tratamiento a largo plazo. Este tratamiento con tramadol va a producir mucha dependencia. Entonces, hay otros tratamientos que sí van mejor con el paciente. Uno de ellos es, por ejemplo, la ciclobenzaprina. La ciclobenzaprina es un relajante muscular. Este tratamiento pues va muy bien con lo que es el dolor muscular del paciente, los espasmos, las contracturas. Bien, además, como la mayoría de relajantes musculares, la ciclobenzaprina ayuda a descansar, ayuda a dormir mejor. Entonces es un tratamiento que empezamos con los pacientes muchas veces y que si bien no es el tratamiento de elección, no es el tratamiento con el cual uno suele empezar, es bastante bueno cuando se asocia a otros tratamientos de fibromialgia, ¿no? Entonces, este es un tratamiento bastante bueno con relajantes musculares, pero hay otros. Siguiente diapositiva. Hay otros tratamientos que ayudan más, ¿no? Que son aún mejores. Dentro de ellos, los antidepresivos. Se ha visto de que estos tratamientos antidepresivos van muy bien con el paciente. Bien, no solo por la parte emocional, ¿no? Porque muchos pacientes tienen la depresión asociada a la fibromialgia, sino porque ayuda a mejorar la parte de la sensación del dolor, ¿no? Entonces son tratamientos muy buenos. Además, como les digo, estos tratamientos son buenos para el dolor y ayudan a mejorar los síntomas pues, psicológicos, ¿no?
Dentro de los antidepresivos más usados y que se ha visto en estudios que responden muy bien, tenemos la amitriptilina, la sertralina, la fluoxetina, la duloxetina, pero esos tratamientos tienen que ser medicados recetados por el médico, ¿no? No es un tratamiento que uno pueda ir a comprar a la farmacia. Entonces, siempre estos tratamientos los prescribe un médico. Y en este caso, bien puede ser el psiquiatra o bien puede ser el reumatólogo que está empezando a tratar la fibromialgia. Y otro tratamiento que va muy bien con estos pacientes son los anticonvulsivantes, ¿no? Dentro de los anticonvulsivantes tenemos la gabapentina y la pregabalina. Y sí, son anticonvulsivantes, es cierto, pero tienen más beneficios, ¿no? Tienen más efectos, para esta enfermedad. No es que el paciente vaya a convulsionar, ¿no? No es así. Pero sí, los anticonvulsivantes y a la cabeza la pregabalina es un tratamiento bastante bueno para fibromialgia. Es un tratamiento que también ayuda a descansar, ayuda a lo que es aliviar el dolor. Es un tratamiento que se debe empezar con dosis bajas, ¿sí? Y se puede ir subiendo, ¿no? Muchos pacientes van respondiendo bien con dosis bajas, pero sí, al final, pues, una dosis, se llega a dosis importantes en estos pacientes porque responden muy bien con dosis un poquito más elevadas. Bien, y como les digo, estos tratamientos de fibromialgia son varios realmente. Les he presentado 3 grupos, por no decir 4. No todos los pacientes se tratan igual, bien, no todos los pacientes son iguales. La fibromialgia entre un paciente y otro puede ser muy distinta a pesar de tener síntomas muy parecidos. No todos responden igual, ¿ya? No todos responden igual a la terapia física, no todos responden igual a las medicinas, a los tratamientos farmacológicos. Cada uno va a ir respondiendo de forma distinta y hay que buscar cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. Podemos probar de repente iniciar con una pregabalina al paciente y después de 1 o 2 meses, si vemos que la respuesta no es la adecuada, podríamos cambiarlo o asociarlo con otra medicina, ¿no? Y es así como vamos combinando estos tratamientos para que el paciente se pueda sentir mejor. Bien. La siguiente, por favor. Y esta es la última diapositiva. Es una diapositiva para todas esas personas que se han sentido, reflejadas en esa exposición. O pacientes ya diagnosticados de fibromialgia, ¿no? Algunas recomendaciones, sobre todo en este tiempo de pandemia. Hay que dormir bien, ¿no? Es importantísimo descansar bien, ¿no? Descansar 8 o 10 horas diarias, que el cuerpo descanse, que el cuerpo se reponga. El tratamiento ayuda mucho con esto, pero igual hay que concientizarse en que uno debe descansar mejor, uno debe prepararse para dormir mejor. Bien. Evitar la sobrecarga de información. Esto es importante porque ahora con el celular pues tenemos información todo el día que llega, ¿no? Y es importante que dosifiquemos esta sobrecarga de información, ¿no? De repente evitar en las noches ya el celular, ¿no? Evitar las noticias en la noche, ¿no? Evitar pues meterle más miedo, ¿no? Más miedo por todo lo que está pasando. Entonces, tratar de evitar esta información en la medida de lo posible. No es que no deban ver las noticias, por ejemplo, pero hay que dosificar la información. Bien, la actividad física, como ya les comenté, no solo los pacientes con fibromialgia, yo realmente los invito a todos a que hagan ejercicio. El ejercicio es muy importante. 30 minutos caminando es mucho, bastante bueno para el corazón, bueno para el sobrepeso, bueno para evitar enfermedades como la diabetes. Es muy importante realizar ejercicio físico, ¿no? Las pausas activas, ahora que mucha gente está con el home office, ¿no? Sentados todo el día en la computadora. Y estas pausas activas también no solo para pacientes con fibromialgia. Estoy viendo mucha lumbalgia en consulta por estar sentados todo el día en la computadora. Cada hora o cada 2 horas levantarse, estirar un poquito, mover los brazos, caminar un poco si es que se puede.
¿no? Para no estar sentados. Estar sentado pues tanto tiempo llega a ser dañino. Mejorar la dieta, buscar apoyo, ¿no? Hay que buscar apoyo en los especialistas, hay que buscar apoyo en la familia, se puede buscar apoyo en las amistades también. Y por último, encontrar una distracción saludable. Bien, puede ser de repente alguna novela que les guste leer, puede ser escuchar música, ¿no? O puede ser tocar un instrumento musical, ¿no? Algo que distraiga, algo que a uno lo ayude a relajarse. Bien, estas son recomendaciones muy importantes en lo que es el tema de la fibromialgia. Creo que eso es todo. La siguiente, Alfonso, por favor. hay algunas preguntitas por parte del público. Una de ellas nos dice, ¿no? María Victoria, ¿la cefalia también se relaciona con la fibromialgia? Efectivamente sí, ¿no? Dentro de los problemas de la fibromialgia tenemos el dolor, ¿no? El dolor que es generalizado. Y uno de los dolores de cabeza o cefalea más constantes es por tensión. Y la tensión está súper relacionada al tema de la fibromialgia, ¿no? Entonces, por sí solo sí es uno de los síntomas de fibromialgia, pero más que pensar en una fibromialgia por un dolor de cabeza, yo les diría, eso debe ser tensión. Ok. Y Lisbeth nos pregunta, nos dice que su mamá tiene 60 años y presenta dolor en la espalda, zona posterior del corazón. El dolor causa tensión. ¿Eso podría estar asociado a la fibromialgia? Sí, los dolores de espalda pueden estar bastante asociados a fibromialgia. No es el primer diagnóstico que yo pensaría, sobre todo si el dolor está muy localizado, como en el caso anterior. Si es un dolor muy localizado, ya sea en un hombro, ya sea en el cuello, la cabeza, o ya sea en cierta parte en la espalda, yo diría lo más probable es que sea algo distinto, ¿no? En este caso, un dolor dorsal, pues puede ser de repente una contractura muscular, un síndrome miofacial, o ha estado haciendo esfuerzo, ha estado haciendo mucha actividad y por ahí pues se le ha inflamado los músculos y está con el dolor muy localizado. Si el dolor sí está acompañado de otros síntomas y es un dolor más difuso, yo creo que sí se podría hacer una evaluación para ver si es el caso, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Alfonso. Me parece que ahora tenemos todos un poquito más de conocimiento acerca de la fibromialgia, para poder tenerlo como conocimiento y para poder cuidarnos más y cuidar a nuestros familiares. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Diana. Algo muy Gracias. Algo muy curioso es que Gracias. hasta ahorita los dos autores que se han presentado es que nos recomiendan una buena dieta. También nos recomiendan realizar actividad física, dato importantísimo para eso. Y ahora, como el home office, todo el año lo hemos pasado así, muchos nos podemos preguntar, ¿es un simple dolor de cabeza o es una migraña? Y para esto vamos a tener unos tips que nos van a ayudar a poder combatirlos y a poder sentirnos un poquito más tranquilos. Y para esto nuevamente nos acompaña el doctor Carlos Fernández. Y en esta charla vamos a hablar sobre las migrañas y dolores de cabeza. El doctor nos va a dar los tips para poder combatirlos. Doctor Carlos, le escuchamos. Claro que sí, Diana, muchas gracias y de nuevo otra vez con todos ustedes. Encantado de estar compartiendo la noche con toda la familia Inca Pharma en Perú. Vamos a hablar efectivamente de esto. A veces las personas no saben si realmente están teniendo un dolor de cabeza normal, no normal, sino de los sencillos, o si realmente es una migraña. Entonces, por favor, empecemos con la primera diapositiva. Vamos a hacer una diferenciación clara en esto, porque a veces las personas tienden a confundirse, tienden a equivocarse, y en particular cuando este tipo de molestias da señales claras. Entonces, para aprender a diferenciar si es una migraña o un dolor de cabeza, les voy a contar un poco qué es cada una, cuáles son los signos y síntomas que tienen para que las aprendan a diferenciar y eventualmente puedan en un momento determinado, sí,
ven que no se parece a una migraña, que no se parece a un dolor de cabeza por tensión, oiga, cuidado, aquí hay algo más. Ahora el colega que me precedía hablaba de algunas señales y algunas cosas que uno tiene que tener en cuenta como para ponerse a pensar que de pronto algo no marcha muy bien y puede estar sucediendo algo diferente que necesita un manejo más especializado, un manejo en el que el médico entre ya de lleno a observar, analizar y hacer una serie de exámenes para poder diagnosticar o por lo menos iniciar un tratamiento correcto y empezar a buscar la causa. La siguiente, por favor. ¿Cómo diferenciamos nosotros entonces la siguiente? Migraña o cefalea vascular, que es el otro nombre que tiene, de un dolor de cabeza sencillo. La siguiente. Esto básicamente se hace porque la migraña como tal es un dolor mucho más intenso y mucho más severo que el simple dolor de cabeza o lo que llamamos cefalea tensional. La migraña viene acompañada de una serie de signos y síntomas mucho más complejos, más amplios, a veces mucho más notorios. Las personas se quejan no solamente del dolor de cabeza, sino que se quejan de náuseas, o sea, de ganas de vomitar. Eventualmente muchas personas, hasta que no vomitan, después de que vomitan, es que empiezan como a entrar en una fase de disminución del dolor y eso. Hay una marcada sensibilidad a la luz, a los sonidos, o sea, ya el sonido no es agradable, ni siquiera la música, es un ruido y golpea muy duro dentro de la cabeza, los ruidos se convierten o los sonidos se convierten en sonidos metálicos, como cuando por ejemplo se cae una caja llena de cubiertos, eso puede eventualmente haber alteraciones del olfato y algunas personas tienen algo que es la siguiente, por favor, tienen algo que se llama aura. Desde el punto de vista médico, ¿qué es el aura? El aura es como un anuncio de que se va a empezar a iniciar una migraña. Muchas personas tienen aura y esa aura es tan sencilla como que tú empiezas a ver lucecitas, destellitos, los sonidos se agudizan, a veces volteas a mirar a un lado y de pronto ves que esa silla que estás mirando no se ve porque se ve como una mancha oscura. A veces, cuando los casos son muy extremos, la persona puede tener episodios de disminución total, diríamos, se me fueron las luces. Entonces uno dice, quien ya lo conoce, dice, me va a dar, me va a dar. Entonces, es importante que analicemos esto. Por eso se llama aura, porque está, así como, ¿a qué se refiere el aura? Simplemente piensen en un amanecer. El sol no ha salido, pero ustedes ya están viendo el aura, que es esa luz brillante que empieza a borrar la noche y está anunciando la llegada del día. Aquí por eso se llama aura, porque también está anunciándole, diciéndole, mire, le va a dar posiblemente una migraña. Siguiente, por favor. Por eso, cuando estas cosas se empiezan a manifestar, pues las personas que ya han sufrido migraña pueden detectarlas y decir, ya me va a comenzar. Entonces empiezan a tomar medidas para poder defenderse de ese dolor de cabeza tan severo. A veces los pacientes me preguntan, ¿cuánto me puede durar una migraña? Bueno, una migraña puede durar desde 4 a 5 horas, 8 horas, hasta 3 días seguidos puede uno estar con dolor de cabeza, con intensidad variable, con pérdida de apetito, cansancio, falta de sueño, una cantidad de cosas que se acompañan generalmente. Y a veces dice uno, pero ¿cómo es que me da el dolor de cabeza? Bueno, lo más común es como la imagen que tenemos allá a la derecha, un dolor a ambos lados de nuestra cabeza. A veces siente uno que la cabeza le palpita y uno dice, se me va a estallar la cabeza porque uno siente ese tac, tac, tac y uno dice, se me va a estallar la cabeza. Como les mencionaba, no solamente durante el aura, sino a veces cuando ya tenemos instaurada la migraña en nuestro cuerpo, empezamos a tener sensibilidad muy marcada a la luz, con todas estas molestias, las náuseas y el vómito que están presentes
casi que en el 90% de los pacientes. La siguiente, por favor. De tal forma que las personas a veces me preguntan, ¿y eso me va a dar muy seguido? Bueno, depende de los disparadores. Hoy en día sabemos que la migraña tiene disparadores clásicos. ¿Qué es un disparador? Bueno, un disparador es alguna situación particular que pueda hacer que se me desencadene esa migraña. Situaciones particulares, bueno, vamos a ver más adelante los disparadores, porque los disparadores también a veces los tenemos en las cefaleas tensionales, que son, obviamente, como les mencioné, un poco menos severas que estas migrañas. Hay personas que sufren 2, 3 veces al mes de migraña y se convierte prácticamente en un problema, y a pesar de haber detectado cuáles son los disparadores de esa migraña, encontramos que las personas a veces no logran, suspendiendo los disparadores, a pesar de suspender los disparadores, hay algunos alternos que pueden generarle molestias. Por eso vamos a ver un poco más adelante y a explicar en detalle. La siguiente, por favor. Eso quiere decir que eventualmente las personas se pueden volver migrañosas crónicas. Sí, y hay personas que les da migraña con aura, o sea, con ese anuncio que les permite ir a buscar un medicamento, buscar reposo. Ya las personas saben que cuando están con migraña tienen que encerrarse en un cuarto oscuro, cerrar las cortinas, apagar la luz, tratar de disminuir los sonidos y los ruidos al máximo y eventualmente tomar algún medicamento, en especial pues medicamentos de venta libre, como mencionamos en la primera charla, que pueden ayudar inicialmente a manejar estas cosas. Si definitivamente la persona no encuentra un alivio, pues tiene que buscar ayuda médica para tratar de que nosotros busquemos una alternativa terapéutica o mezclar medicamentos para que le ayude a la persona. Estas migrañas, por ejemplo, las de aura, pues ayudan muchísimo a identificar, pero hay unas que son sin aura y comienzan automáticamente, empiezan súbitamente, como diríamos en el lenguaje médico, inicio súbito, es decir, uno estaba bien, estaba tranquilo y de un momento a otro empieza a sentir las molestias. Aquí tenemos algunos ejemplos. Algunos pueden, como decíamos inicialmente, ver una mancha oscura sobre sus ojos y dicen, no veo, no estoy viendo bien. Puede haber sensaciones de hormigueo en el cuerpo, la espalda, los brazos, las piernas. A veces puede haber incluso entumecimiento, es decir, se le pone a uno duro un brazo o una pierna, y eso también ocasionalmente puede asustar tanto a la persona o a la familia que salen corriendo para un hospital pensando que la persona está desarrollando algo mucho más grave. Incluso en las migrañas muy severas la persona puede perder la capacidad para hablar y puede en un momento determinado tener algunos movimientos, como diríamos nosotros, non santos, puede empezarle a movérsele una mano o alguna cosa así. Entonces son situaciones muy complejas que generan una reacción inmediata del paciente o de la familia, porque dice, no, está convulsionando, o no, le está dando un derrame cerebral, alguna cosa le está pasando porque dejó de hablar. Pero a veces es simplemente cuando ya llega al hospital, se hacen los análisis y todo, no, efectivamente fue una migraña, pero muy severa. La siguiente. Por todo esto, pues es muy importante que nosotros tengamos en mente la diferencia entre las migrañas y los dolores de cabeza que llamamos por tensión o cefaleas tensionales. La siguiente. ¿Cómo se diferencia una cefalea tensional de una migraña? Pues bueno, es un dolor de cabeza mucho más suave, no es tan fuerte, no tiene esos síntomas tan marcados como tiene la migraña, y generalmente uno lo que siente es una sensación de peso en la cabeza o tirantez, endurecimiento aquí en el cuello, como que uno trata de hacer así, como que algo le mejora, cuando se soba o algo siente que se disminuye el dolor de cabeza, pero no es tan severo ni es tan complejo. Hay veces se puede venir un poco hacia este lado, pero generalmente es esta parte aquí. Se llama a veces como cefalea o cefalea en casco, porque parece que uno tuviera un casco en la cabeza que le estuviera apretando. Eso
es característico. ¿Por qué? Porque nuestros músculos cubren todo el cráneo está lleno de músculos. Lo que pasa es que no todos podemos mover esos músculos. Ustedes van a encontrar amigos, conocidos, incluso dentro de la misma familia. La gran mayoría de personas podemos mover los músculos de la frente, pero los músculos occipitales y eso no los podemos mover. Pero ustedes conocen gente que tiene la capacidad de mover las orejas como las mueven los animales, no tanto, pero un ligero movimiento, o en su defecto, el cuero cabelludo en la parte de atrás lo pueden mover. ¿Por qué? Porque tienen control directo sobre esos músculos. Esos músculos son muy delgaditos, están apenas puestecitos ahí, pero ellos, cuando uno está bajo ciertas situaciones, se tensan, se cierran y se aprietan y empiezan a estar como cuando uno le dice al cuello, vamos a hacer fuerza para acá o para allá. Entonces, en ese sentido es que viene la molestia y por eso la sensación de peso. En la siguiente, por favor, y esa sensación como si uno tuviera un casco ahí puesto encima apretándole. No todas las veces se queda ahí, a veces camina un poquito. La siguiente, por favor. Bueno, perdón, ahí quedémonos un segundo. No, devolvámonos ahí está muy bien, gracias. Entonces, como les decía, la gente se queja como si tuviera una banda, un casco ahí, y esos dolores de cabeza tienen un componente diferente. ¿Cuáles son los disparadores? Muchos de los disparadores los hemos puesto aquí. El colega que me precedió hablaba mucho del tema de home office, pues nosotros hemos encontrado últimamente que muchos pacientes tienen cefaleas tensionales y esas cefaleas tensionales son básicamente dadas por ansiedad, por estrés, por el enfrentar una situación nueva, diferente, por no tener una buena postura, por estar sentado en una silla que no corresponde. A veces la mala calidad del sueño hace que durmamos mal en nuestra cama con nuestra almohada y amanecemos con el cuello tieso y con un dolor de cabeza importante. El cansancio nos puede llevar a una cefalea de este tipo o, en su defecto, cuando lo mencionábamos en los cuidados, en la primera charla cuando hablábamos de hábitos saludables, mencionábamos, por ejemplo, verificar la visión de los niños. Es importante. A veces uno no se da cuenta que necesita lentes y estar trabajando frente a una computadora durante muchas horas, forzando los ojos. Hay que hacer ejercicios para la fatiga visual. A veces los pacientes me preguntan, ¿pero cómo hago ejercicio en mis ojos para la fatiga visual para que no me dé dolor de cabeza? Muy sencillo. Hacemos lo que se llama el 20-20-20. Entonces, 20 segundos mirando la pantalla, 20 segundos mirando lejos, lo más lejos que puedan, vuelven otra vez 20 segundos a la pantalla y vuelven a mirar 20 segundos. Eso lo hacemos durante 3 o 4 minutos y luego tratamos de hacer ejercicios con nuestros ojos circulares, tratando de girar los ojos y haciendo círculos con nuestros ojos. De esta forma movemos los músculos, disminuimos el cansancio visual, la fatiga y disminuimos los dolores de cabeza o las cefaleas tensionales. Sin embargo, la siguiente, por favor. Es importante que sepan que hay personas que pueden tener dolores de cabeza no precisamente por tensión o las migrañas. Pueden también tener dolores de cabeza por algunas enfermedades de los senos paranasales. La siguiente, por favor. Esas enfermedades de los senos paranasales son muy comunes en esta época cuando empezamos a tener cambios de temperatura, cambio de clima y empieza a variar el clima en nuestras ciudades. Lima es una ciudad que cambia clima con relativa frecuencia y es cuando uno empieza a tener resfriados, congestión nasal y todas estas cosas. A veces cuando la congestión nasal no se resuelve adecuadamente, aquí lo que ustedes están viendo en este gráfico es dónde están los ojos y hemos cortado la naricita. Es como si hubiéramos pasado un cuchillo así para separar la naricita y que las personas puedan ver qué tenemos detrás de la nariz. Bueno, detrás de la nariz tenemos esos huequecitos que se llaman senos paranasales. Los tenemos en la parte superior pegados a nuestras cejas por dentro del hueso y los tenemos aquí en esta parte de la cara, que son los que ustedes están viendo por ahí. Esos senos cumplen varias funciones, como por ejemplo ayudar a calentar el aire, mantener un reservorio de aire para que cuando entre el aire frío trate de compensar como esa temperatura, pero esos maxilares, esos cortos son
muy y a veces por cambios bruscos de temperatura, por resfriados y eso, se pueden inflamar, como ustedes ven ahí, eso con que está rosadito, y eso hace que los líquidos que se producen dentro de esos senos paranasales no puedan drenar a la nariz para bajar por la garganta para que uno los elimine y entonces se empiezan a llenar de líquido y eso empieza a generar dolor de cabeza. Aquí en esta parte o en esta parte siente uno un dolor difuso, incluidos los ojos. Esos son dolores de cabeza generados por sinusitis, que es el nombre médico que se le da a la inflamación, estas pequeñas cavidades negruzcas que ustedes ven ahí en la gráfica. Entonces, las sinusitis generalmente terminan requiriendo manejo médico. ¿Por qué? Porque esos senos paranasales se pueden infectar y al inflamarse necesita uno antibióticos, pero recordemos que en la charla les dije, para tomar antibióticos hay que ir al médico para que los formule. No podemos tomar antibiótico. ¿Por qué? Porque los gérmenes que puede haber ahí metidos pueden ser específicos. Entonces de pronto el médico dice, no, es una sinusitis viral, es decir, producida por un virus. Para los virus no hay tratamiento más que tratamiento sintomático, es decir, si me duele tomo un analgésico, si tengo fiebre tomo un antipirético, si tengo alguna cosa adicional tomo un descongestionante nasal, pero los antibióticos se dan dependiendo el germen y para un antibiótico tiene que tener una infección producida por una bacteria. Imagínense por un segundo para que ustedes me entiendan por qué los antibióticos no sirven para las gripas. Imagínense que este teléfono es la molécula del antibiótico que ustedes están tomando y el virus puede ser tan pequeñito como esta tapita que estoy mostrando acá. Entonces, ¿qué pasa? La molécula pasa y no reconoce al virus porque el virus es muy pequeñito. Entonces, compraron un antibiótico que no necesitan, que simplemente va a hacer que su cuerpo o que esos gérmenes reconozcan antibióticos que no necesitaban tomar y no les va a servir. La bacteria es diferente. La bacteria esta es la molécula de antibiótico y este es la bacteria. Se la comió. Cuando la bacteria se come el antibiótico, se muere. Esa es la diferencia entre un virus y una bacteria. Por eso las enfermedades virales no se manejan con antibióticos, solo las bacterianas, pero es el médico el que tiene que decir, esto es una infección bacteriana para instaurar el tratamiento correcto. La siguiente, esto para que vean que hay diferentes formas de ver. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente, si el paciente tiene una migraña o tiene una cefalea tensional, pues existen medicamentos que pueden ayudar a resolver esa situación, medicamentos de venta libre, como por ejemplo aspirina. Aspirina es un medicamento de venta libre que sirve para manejar diversos tipos de dolores, incluyendo el de cabeza y todas estas cosas. La que sigue. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si una persona tiene eventualmente migraña, si adicionalmente tiene aura, es decir, el cuerpo le va a avisar que pronto le va a empezar un dolor de cabeza, pues muy sencillo, tenga siempre a la mano un analgésico, aspirina o cualquier otro, porque puede ser que de pronto le guste otro producto o de pronto le dice el médico, no tome este porque usted es alérgico, tome este otro porque este sí le sirve, que no le hace reacción y alguna cosa así. Entonces, la invitación siempre es para que aquellas personas que sepan que pueden tener migrañas y que tienen aura que les avisa, pues uno dice, yo ya sé cómo es el tratamiento, me tomo 1 o 2 tabletas del analgésico de aspirina, me voy para mi cuarto o a mi habitación, cierro las ventanas, apago la luz, me pongo tapones en los oídos, me pongo una almohada sobre la cabeza, alguna cosa, para tratar de dormir un rato, recuperarme y para ayudarle al analgésico a que haga efecto más rápido. La siguiente, por favor. Hoy en día, los analgésicos han cambiado mucho y un ejemplo de esos cambios es aspirina. Aspirina es un medicamento que tiene más o menos 120 años acompañando a la humanidad. Es el medicamento que ha demostrado ser más efectivo durante más tiempo, mientras que ustedes de pronto escuchan que algunos otros medicamentos entran, están un par de años en el mercado y los retiran.
Aspirina ha demostrado ser un medicamento que se mantiene vigente en el tiempo. Y al mismo tiempo que se mantiene vigente, pues la compañía ha procurado desarrollarlo. ¿Y cómo lo ha desarrollado? Bueno, este es un ejemplo en el cual se desarrolló un nuevo medicamento donde el tamaño de las moléculas de la tableta se disminuyó 90 veces comparado con el tamaño que tenía una tableta de hace unos años. Ustedes recordarán unas tableticas blanquitas. Esas tabletas, ¿por qué? Porque fueron reemplazadas por este medicamento que disminuyó el tamaño de la molécula 90 veces. O sea, imagínense este teléfono y solamente esta era una molécula del producto antiguo. El nuevo puede ser como este cosito negro que está aquí, así de pequeñitas. ¿Eso qué significa? Que entra más fácil al cuerpo, como es más pequeñita, entra más, penetra más fácil por los poros que tiene el cuerpo adentro, penetra, llega a la sangre más rápido. Tenemos que este medicamento se puede disolver en nuestro cuerpo en 5 minutos después de haberlo tomado e inicia la acción entre 15 y 17 minutos en la gran mayoría de personas. Entonces, por eso hay que tenerlos. Este medicamento desde hace muchísimos años ha demostrado ser un medicamento valioso para el manejo de los dolores de cabeza y las migrañas, al punto que algunos neurólogos especializados en cefaleas y migrañas utilizan este tipo de medicamentos porque resultan más cómodos, más efectivos y más seguros incluso que algunos medicamentos mucho más sofisticados y complejos. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que ha cambiado? Aquí les estamos mostrando a la derecha cómo esa tableta se atomiza porque tiene partículas microactivas que entran rápidamente al organismo. Por eso decimos siempre menos tiempo en tu estómago y más rápido aliviando el dolor. ¿Por qué? Porque el medicamento antiguo no actuaba tan rápido como lo hace este. Entonces, esto es tecnología moderna. Esto es un avance importante. Aspirina tenía una forma particular hace unos 50 años y se desarrolló el medicamento que ustedes conocieron hace unos años para que viajara con los astronautas a la Luna. O sea, el único medicamento que ha estado fuera de la Tierra es aspirina, que llegó a la Luna acompañando a los astronautas. Eso siguió evolucionando y hoy en día tenemos este producto, donde ustedes tienen un blister en forma de trébol de 4 hojas que les va a ayudar a utilizar solamente el producto que necesitan sin preocuparse de que los otros que no se han destapado se vayan a dañar. Por eso es un medicamento de avanzada, es tecnología, son cambios importantes que se hacen al servicio de los pacientes. Siguiente, por favor. ¿Qué vamos a hacer entonces para podernos ayudar nosotros cuando tenemos migraña o cefalea tensional? Tenemos que empezar a identificar factores disparadores. ¿Cuál puede ser factores disparadores? Alimentos. ¿Qué tipo de alimentos pueden disparar normalmente dolores de cabeza o migrañas en las personas? Bueno, tenemos el café, el chocolate, el vino y algunas bebidas alcohólicas, pero sobre todo las bebidas fermentadas. Aquellos alcoholes fermentados como el vino pueden generar, o como por ejemplo el agave y estas cosas, pueden generar dolores de cabeza y migraña muy severas. Los quesos curados. Entonces hay personas que ya saben, si tomo chocolate, si tomo café, si como quesos curados o tomo alguna bebida alcohólica, me puede dar dolor de cabeza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratarlas de evitar. Hay personas que sufren dolores de cabeza o migraña muy severos con cambios de temperatura. Ejemplo, viajan en un avión y además de eso tienen cambio de altura porque las ciudades están a diferente nivel. Entonces, cuando la persona viene, por ejemplo, en el avión calientita, le abren la puerta, entra el aire frío, o está, por ejemplo, en un teatro porque estaba en ópera, estaba en cine, sale y choca con el aire frío de la noche. Esos cambios bruscos de temperatura le pueden dar dolor de cabeza. Entonces, esa persona tiene que acostumbrarse que tiene que salir del teatro por etapas.
Entonces, sale, se queda en el hall, espera que mucha gente salga para que el cuerpo se vaya habituando, y si la noche está muy fría o la madrugada está muy fría, uno se tapa con un pañuelo, se cubre para evitar esos cambios bruscos de temperatura. El estrés produce cualquier tipo de sintomatología, desde migrañas, pasando por cefaleas tensionales y hasta simula infartos cardíacos. Entonces, al estrés hay que aprenderlo a manejar. Ojo, algunos medicamentos pueden generar dolores de cabeza. Por eso es importante lo que yo les decía. Nunca usen medicamentos de venta bajo receta sin preguntarle al médico o que se los haya formulado, porque hay medicamentos que pueden generar dolor de cabeza sin que ustedes lo sepan. Entonces, ustedes buscan desesperadamente algo, se toman algo y empeora la situación. El estilo de vida es algo que es dramático en la generación de este tipo de dolores de cabeza. El estilo de vida incluye cambios en la alimentación, cambios en los patrones de sueño. ¿Se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, que cuando trasnochan, o sea, ese día que cambian su patrón de sueño y se acuestan más tarde porque estuvieron en una fiesta, en una reunión o alguna cosa, al día siguiente ustedes se sienten mal? Bueno, es simplemente porque alteraron su patrón de sueño, y si a eso le agregamos café o alcohol, puede haber una complicación mayor. Hay dolores de cabeza tan extraños, a veces la gente dice, ¿pero por qué? Bueno, si usted está acostumbrado a tomar café en su oficina de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo en su casa eso no se acostumbra, pero usted lo hace porque está en la oficina, puede desarrollar una cefalea o una migraña por falta de cafeína en su cuerpo. El alcohol ni hablar, todos sabemos lo que es la resaca, además de ser una intoxicación alcohólica, corresponde también a una deshidratación de nuestro cuerpo y a una pérdida de electrolitos. Por eso es que el caldo de pollo y esas cositas nos gustan tanto cuando estamos con resaca. Entonces, si se dan cuenta, hay una serie de disparadores que debe aprender el paciente a identificar para poder decir, no, si yo hago esto me va a dar esto, o prepararse y tratar de evitarlo. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son esos tips que podemos tener nosotros? La siguiente. ¿Cuáles son los tips que podemos tener nosotros para poder descansar y cambiar un poco? Bueno, además de los medicamentos, también podemos hacer algunas actividades que nos pueden ayudar a reducir, por ejemplo, el estrés. Entonces, hacer yoga, hacer meditación, lo que llaman hoy en día mindfulness, que es una actividad muy de combinación entre el yoga y la relajación. Hay que aprender a buscar cuáles factores son estresantes, cuáles son esos estresantes vitales para que tratemos de cambiarlo. La pandemia nos ha mostrado muchas conductas erróneas que podemos tener en un momento determinado y cómo desafortunadamente no sabemos manejarlas. Y por último, volvemos al principio de nuestra charla de hace una hora. Hábitos saludables para tener un estilo de vida sano, una mejor calidad de vida. Respetar muchas cosas y no excederse va a contribuir a que tengamos una mejor calidad de vida. Disminuyamos esas migrañas, disminuyamos el estrés. Aquí también puedo contarles que los masajes relajantes y en especial de la parte cervicolumbar, es decir, de mi cabeza, mi cuello y la espalda alta, también ayudan enormemente. Ojo con las almohadas. Las almohadas, si no tiene uno una almohada correcta o adecuada, puede mantenerse con dolor de cuello, y si a eso le asociamos el estrés, pues vamos a tener una situación mucho más compleja. La siguiente, por favor. De tal forma que si nosotros adoptamos toda esta serie de medidas para evitar caer en ese tipo de estrés o en ese tipo de situaciones y evitamos todas aquellas cosas que nos van a molestar, vamos a tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, hay que tener precaución. ¿Cuándo un dolor de cabeza puede ser una señal de alarma? Como les decía inicialmente, algunos dolores de cabeza son tan severos que pueden producir parálisis del habla, dolores o alguna parálisis de un miembro. Entonces, eso hay que verificarlo.
Cuando uno está tranquilo y empieza un dolor súbito, repentino, y que a pesar de haberse acostado, de haberse tomado el analgésico, de haber cerrado las cortinas, de haber disminuido los ruidos y todas estas cosas, él no mejora y por el contrario empeora, tiene que salir corriendo para un hospital. Si definitivamente perdió la visión y no ve absolutamente nada, busque ayuda, vaya a urgencias de un hospital. Cuando hay pacientes que tienen enfermedades de base, diabetes, hipertensión, cáncer, VIH, SIDA, ese tipo de cosas, y nunca han tenido dolores de cabeza, pero empiezan súbitamente, busque ayuda médica porque algo puede no estar funcionando. Y por último, hay dolores de cabeza que se presentan con los esfuerzos, pero producen miedo. Hay una cefalea que da después de tener relaciones sexuales y es una cefalea poscoito muy, muy frecuente y muy fuerte y puede asustar a las personas, pero son finalmente cefaleas benignas que pasan rápidamente y con analgésicos y reposo y todas esas cosas. Lo mismo, cualquier dolor de cabeza que no responda incluso a un tratamiento médico. Si usted ya fue al médico por sus migrañas o sus cefaleas tensionales, le dieron medicación, le dieron las instrucciones y todas esas cosas y a usted le empieza súbitamente y no le mejora a pesar de haber seguido el tratamiento, devuélvase al hospital, llame a su médico, consulte, pregunte, porque hay algo que no está funcionando. Yo creo que con esto ya hemos cumplido nuestro tiempo de trabajo y podemos pasar entonces, Diana, a las preguntas que tengamos del auditorio, por favor. ¿La sinusitis es causa de migrañas fuertes? ¿Me puedes repetir la pregunta porque no alcanzó a entrar, por favor? Sí, claro. Jacqueline Valverde nos pregunta, ¿la sinusitis es causa de migrañas fuertes? No necesariamente, pero si no se trata adecuadamente se convierte en una sinusitis crónica y las sinusitis crónicas son muy complejas y muy difíciles de manejar. Entonces es importante que siempre que uno tenga molestias en senos paranasales o alguna molestia en la cara o la frente, consulte con un médico general o con un otorrinolaringólogo, un médico especializado en este manejo, en el manejo de este tipo de situaciones. Bien, ahora tenemos la pregunta de Gisette Mendivil. ¿El dolor centralizado sobre el ojo se deberá a tensión o a migraña? Y de ser así, ¿se debe de ir al neurólogo? Sí, eventualmente si vemos que definitivamente, a pesar de la toma de ciertos medicamentos y de hacer esta serie de recomendaciones, todos estos tips que mencionamos hoy, no mejora, debe ponerse en manos de un neurólogo para poder ir un poco más allá. Ya el neurólogo podría eventualmente ordenar un TAC, una resonancia magnética o algún examen adicional que nos permita saber si hay algo adicional que esté generando molestia y que se esté reflejando como ese dolor de cabeza, esa migraña o esa cefalea tensional. Perfecto. Sí, muchísimas gracias, doctor Carlos. La verdad es que esta información nos ha ayudado muchísimo para todas las personas que padecen de migraña. Gracias por sus consejos y esperamos verlo muy pronto. Muchísimas gracias. Y también en las redes de Incafarma. Pero tranquilo, no se preocupen, que si no ha sido uno de los ganadores, también estamos regalando 10 packs de yoga. Ya han escuchado que es muy bueno mantenernos ejercitados, ¿no? Y sobre todo una buena alimentación para tener una buena salud. Y también podrán encontrar a los ganadores en las redes sociales y en la web de Incafarma. Recuerden conectarse el día de mañana para poder charlar sobre temas respiratorios y resolver todas las dudas que puedan tener.
sobre todo ahora que ya llega el invierno. Y recuerden quedarse hasta el final de las charlas para saber si son uno de los ganadores de nuestras gift cards de 100 soles o de los 10 packs de invierno que estaremos regalando para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Chao, chao.